Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. You're welcome. Esta es Israel Casa Integral. Originamos desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, Israel Casa Integral. Nos complacemos en recibirles. Por favor, vaya a nuestros portales, conéctese con cada uno de los programas y toda la actividad de estudio, los módulos de estudio, Torá al instante, mujeres con simientes de unción, varones Kadosh, cápsulas de vida, 7 llaves de plenitud matrimonial, café Cheminí, los grupos de oración y de intercesión, los ayunos extraordinarios. Bueno, material y tema para estudiar suficiente aquí en esta programación de Israel Casa Integral. Totalmente gratuito. Hay que pagar un precio, sí. ¿Cuál? Tu disciplina y tu responsabilidad de hacer de este estudio un alimento diario para tu vida. Ese es el precio que tienes que pagar. Tu responsabilidad en el estudio. Esta semana estamos enfrentados a una pregunta. ¿Murió nuestro amado Yeshua HaMashiach en una cruz? En una cruz como la conocemos, un madero vertical cruzado con un madero horizontal. Y sobre esto hemos venido avanzando en ya 2 jornadas anteriores. Hemos avanzado históricamente, hemos avanzado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de Torá, y estamos encontrando respuestas realmente interesantes y, por supuesto, pero muy apasionantes. Gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, y gracias por sus saludos, por sus mensajes, por sus apreciaciones, por la manera como comparten las inquietudes, sus sugerencias. Bienvenidos todos. Estamos en Shalom. Eso es lo importante. Vamos a ir a un texto en el primer libro a Corintios. Por favor, acompáñeme. Primer libro a Corintios. Y tomaremos un texto a partir del verso 18. En el verso 18 dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Hashem. A los que se salvan es poder de Hashem. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Adonai la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Hashem el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Hashem salvar a los creyentes para la locura de la predicación. Pareciera ser que estos temas, cuando los tratamos, pareciera ser que alguien dice: pastor, qué locura este tema. Pero en esta locura hay sabiduría. Y esa sabiduría tiene que ver con leer la palabra, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Porque lastimosamente nos hemos quedado en el transcurso de los años con lo que aprendimos probablemente desde la infancia y muy probablemente desde el punto de vista de la religión. Entonces nos enseñaron a adorar la cruz. Y hasta nuestros días, en el siglo XXI, la cruz se convirtió en un elemento de adoración y en un elemento incluso más allá que la adoración, en un instrumento de idolatría.
Muchos portan sobre sus cuellos una cadena con la cruz. En los vehículos se coloca una estampa con la cruz. En las puertas de las casas se coloca una imagen de una cruz. Y en los edificios de las congregaciones, en esos edificios y en los péndulos, en los obeliscos, como se llaman, en las cúpulas, en lo más alto de la cúpula, una cruz, significando que se trata de una casa cristiana. Pero realmente vimos ayer la historia apasionante en el libro de Números, cuando Hashem ordenó a Moisés preparar una serpiente de bronce y colocarla en un madero, en un asta. Y todo aquel que fuese mordido solo debía mirar hacia esa asta e inmediatamente sanaría. Sería salvo de la muerte, salvo de morir. Ahora, vemos que allí hay una palabra profética y tipológica en la vida de Moshe que tiene que ver con lo que posteriormente será la vida de nuestro amado Mashiach, cuando fue puesto en aquella cruz. Y para quien le ve a él, a Yeshua HaMashiach, y le reconoce en aquella cruz, en aquel madero, en aquella estaca, entonces será salvo. Salvo, porque dice la palabra, porque a los que se salvan, esto es, a nosotros, allí está el poder de Hashem. Maravilloso. Retomemos brevemente algo de la historia hasta este momento de mitad de semana, de lo que hemos evaluado con respecto al contenido de lo que significa la cruz. En principio vimos que fue un instrumento utilizado por muchas naciones en el antiguo tiempo, los caldeos, los fenicios, los egipcios, entre muchos otros pueblos, y al cabo del cual lo que se hacía era llevar en una pena de muerte a todo aquel criminal, y especialmente a los criminales de lesa humanidad, es decir, aquellos criminales que habían cometido actos atroces. La pena de muerte indigna, de maldición por demás, era llevarlos a un madero. Y allí llevarlos a un madero significa que en principio los amarraban de pies y manos a ese madero hasta que las aves de rapiña empezaban a devorarlos hasta que muriesen físicamente. Con el paso de los tiempos se decidió apresurar la muerte de estos acusados o penalizados o estos reos, y fueron acusados, penalizados y condenados a muerte. Entonces lo que se hacía era romperles, quebrarles los huesos de las piernas para que así su dolor y su tiempo de morir fuese más rápido. También a su vez se estableció posteriormente, y esto ya hablando en el Imperio Romano, como a los que se llevaban a crucifixión se les quebrarían las piernas. Si usted recuerda muy bien el relato de los ladrones a la par de Mashiach, que les fueron quebradas sus piernas, pero aún más, para que también se produjese la muerte más rápido, se les atravesaba la lanza en un costado. Y esto fue, y la Biblia, el Tanakh, el Brit Hadasha nos relata con detalle todo el proceso de la crucifixión de Jesús dentro de todo el pleno protocolo del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano ha sido hasta nuestros días el imperio de mayor perversión que ha existido en la humanidad. Usted dirá, pastor, pero Alemania, Hitler, los nazis fueron devastadores, y han existido muchos pueblos en la historia que evidentemente tienen esta categoría de ser depravadores en todo el sentido, depravados mejor en todo el sentido de la palabra. Pero sin embargo, el nivel más alto de crueldad lo ha tenido el Imperio Romano. Conquistaron un extenso territorio, y su manera como ejército, como disciplina, como ejército militar de hombres preparados, era evidentemente matar, 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 matar. Y esto los llevó a conquistar muchos terrenos a precio de sangre. Por lo tanto, ellos se aludían de crucificar a cientos de miles de gentes en los caminos, e incluso utilizarlos como antorchas para quemándoles. Imagínense esa mentalidad perversa del pueblo romano.
Pero la Biblia nos relata, y probablemente lo veamos si no hoy, por lo menos mañana, en detalle, todo el proceso de la crucifixión, y es a su vez un escrito muy interesante, toda vez, repito, que narra con detalle el protocolo del Imperio Romano para efectos de la crucifixión. Obviamente, en el caso de nuestro amado Machías, sabemos que se produjeron ciertos actos totalmente antilegales, antijurídicos, porque para mis amados hermanos que me acompañan en la audiencia y que son abogados, sabemos que en el derecho, cuando se estudia la carrera de abogacía en el derecho, se habla del derecho penal y se habla, por supuesto, de la importancia del derecho romano hasta nuestros días en muchas naciones. Buena parte de las acciones jurídicas establecidas en las normativas del derecho penal y del derecho civil, entre otros, por favor, tienen que ver con el derecho romano. Muy importante ese aspecto hasta nuestros días. Entonces la cruz, repito, fue utilizada como un instrumento de extrema crueldad. Era usada por algunas naciones para llevar a cabo, repito, la manera como se castigaba las penalidades de un criminal. La muerte de cruz o de madero era vista de una forma como medir la severidad del crimen cometido, tan severo que el pensamiento de esto mandaba un mensaje de terror y de temor al corazón de los violadores de la ley. Todo aquel que infringía la ley, bastaba que viese una crucifixión para que considerara 2 veces si volvería a cometer un delito. La nación judía adopta esta penalidad y la usaron en varias ocasiones. Y vamos a verlo en el texto bíblico, en el libro de Devarim. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Leámoslo un poco desde el 21. Entonces, Devarim capítulo 21, verso 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis de un madero, aquí nos está hablando de una crucifixión, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Hashem es el colgado, y no contaminarás la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Estoy en el libro de Devarim, en el capítulo 21, a partir del verso 10, y solo lo voy a mencionar en el parashá Quítese, un parashá maravilloso que nos habla de las diferentes leyes del pueblo judío. Y por favor haga claridad a lo que estamos mencionando, porque el pueblo judío adoptó también parte de este proceso de la crucifixión, y lo leímos textualmente. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim te entregue en tu mano, y tomarás de ellos cautivos, y veres entre los cautivos, nos habla, si ves entre las mujeres alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás allegarte a ella, y tú serás tu marido y ella será tu mujer. Y empieza a describirnos las leyes, pero la que nos interesa, o la que estamos mencionando puntualmente en el verso 21, la quiero repetir. Vamos a tomarla un poco antes, vamos a tomarla desde el verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen, y aquí estamos hablando de la condición de un crimen extremo, ahora que no quiero significar que haya crímenes nobles y crímenes extremos. Crimen es crimen, como pecado es pecado. Pero hablemos del crimen en el sentido de la perversión como tal. De hecho, ninguno de nosotros, seres humanos, tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. La vida solamente la da Hashem, y solamente Él la puede tomar. Ahora, habrán excepciones de la vida en el sentido de la guerra, en el sentido de la vida, en el sentido de la defensa personal, en el sentido de la violación de domicilio o de propiedad privada. Hay requisitos o hay parámetros que la ley jurídica lo permite. Pero si
alguno cometiere un crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, estamos hablando de crucifixión, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Por favor, subraye sobre el madero. Observen que aquí no nos está hablando de la cruz, y mencionamos que durante todo el recorrido de Tanaj la palabra cruz no existe en nuestro Tanaj, pero está mencionando el madero, que es, repito, el acto de crucifixión. Porque maldito es por Hashem el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Muy bien, entonces Pablo se refiere en el libro de Deuteronomio, Pablo se refiere a este texto de Devarim, capítulo 21, con estas palabras, diciendo: Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en el madero. Esto lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 3. Y la muerte del Hijo de Hashem en el madero del Calvario cambia para siempre el significado de la cruz. Entonces pasa de ser un instrumento de maldición, un instrumento de muerte, y de una manera muy particular, ese instrumento de muerte ahora se convierte en un instrumento de vida, de resurrección, y a su vez lo convertimos en un instrumento de adoración. Se convierte entonces en ese símbolo de victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Pablo usa la expresión cruz como la luz de la victoria sobre el pecado. Más lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro amado Mashiach, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Quiero significar aquí, en los textos que estamos mencionando, que nos habla de la cruz, pero también en el mismo Brit Hadacha, en varias ocasiones, y lo vamos a ver textualmente, nos habla de un madero. Realmente quiero dejarles en su corazón este mensaje. Independiente si fue una cruz en el sentido vertical y horizontal, o independientemente si fue solamente un madero, lo importante es que el instrumento como tal no es digno de adoración. Entiéndanme a dónde quiero llegar con el mensaje de toda la semana. Esta es prácticamente la conclusión al mensaje de toda la semana. Si fue una cruz en el sentido, repito, vertical y horizontal, o si fue un madero en el sentido de una estaca, un madero, ese instrumento no es el instrumento que hoy debemos adorar o glorificar o idolatrar, porque lo que nosotros adoramos y presentamos nuestro corazón de gratitud es que allí en ese instrumento se dio la victoria de la vida sobre la muerte, la resurrección. Ahora, en la carta a los Corintios, Pablo les escribe diciendo: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Yeshua, y esto es crucificado. Mis amados hermanos, Pablo nos está diciendo en el primer libro a Corintios, en el capítulo 2, verso 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros como instrumento de cruz, como instrumento de madera en el madero. Me propuse nada más ni nada menos que sobre Yeshua HaMashiach y este crucificado en el milagro de la resurrección, en el milagro de la redención. Esto es lo que realmente prima hoy sobre cualquier otra manera de pensar. La cruz también ha llegado a ser, repito, entonces hasta nuestros días el símbolo con el que se identifica este movimiento universal de la idea del catolicismo, del cristianismo, la cruz, y a través de la cruz vemos tantos modelos como las batallas o la guerra de las cruzadas, por ejemplo, y cómo la cruz se convierte en ese símbolo de impacto a muchas circunstancias. Cuando hablamos de la cruz y su significado, podemos ver que ante todo es un llamado a pasar una circunstancia de dolor, de extremo dolor, y es allí donde en aquel mismo instrumento nuestro amado Mashiach proclama, como lo dice Mateo capítulo 27, verso 46, dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Hashem, mi amado Hashem, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
El temor que le hizo apelar a su padre en la siguiente palabra: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú lo indiques. Mateo capítulo 26, verso 39. Quiero presentar un agradecimiento muy especial, muy especial a mi amado hermano Fernando Jerez. Hermano Fernando Jerez, desde la ciudad de Málaga, Santander, en Colombia. Muchísimas gracias. Qué tierra preciosa por demás. Toda esa preciosa tierra de los Santanderes, tanto norte como sur, en Colombia. Gracias, mi amado hermano, por haberme hecho llegar a través del chat un video que de hecho pude ver con muy buen detenimiento esta mañana. De hecho, lo estaba repitiendo ahora antes de entrar a nuestro programa de Torah al Instante, pero el tiempo no me permitió concluirlo. Lo voy a compartir para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que están aquí en Torah al Instante. No se pierdan la oportunidad de ver este video documental. Título, lo voy a mencionar: Tras la cruz verdadera de Jesús. Es un video en el sentido cristiano. Tras la cruz verdadera de Jesús. Me impresionó. Me encantan los documentales, apasiono los estudios, los videos de estudio de estas gentes y de estos historiadores y de esta gente que ocupa tanto tiempo investigando, escudriñando la historia. Es que la historia es apasionante. Y me deleité realmente viendo este tremendo video. Espero poderlo concluir todo. Realmente no lo he podido ver todo, pero extraje por lo menos algunas ideas básicas y tal vez de las más importantes que el video presenta, que todo es excelente. Por ejemplo, me impresionó este aspecto. Todos sabemos que sobre la cabeza de Yeshua fue colocada una placa con la inscripción que dice: Jesús, el Rey de los Judíos. Y bueno, vayamos un momento a un texto en el libro de Lucas. Acompáñenme, por favor. Libro de Lucas está en los 3 evangelios, en los 4 evangelios, pero quiero tomar Lucas porque Lucas nos hace una descripción muy interesante. Lucas, en el capítulo, perdónenme un segundo, por favor. Libro de Lucas, en el capítulo 19. Y vamos a tomar, permítame un momento, confirmar. Libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, 19:38, si no estoy mal, permítame un segundo. Lucas, denme un momento, por favor, voy a recuperar la información. Juan, capítulo 19, veámoslo en Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, sé que también está en Lucas, ya lo vamos a buscar. Juan, capítulo 19, vamos por favor al libro de Juan. Y allí nos aparece una inscripción con la expresión, repito, Yeshua, el Rey de los Judíos. Pero lo interesante que quiero que resaltemos es que aparece escrita esta expresión. Dice: Y él, Yeshua, cargando su madero, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado y Yeshua en medio. Escribió también Pilato. Muy importante, porque Pilato pasa a ser, en esta historia bíblica, para la historia de la humanidad, pasa a ser el juez, el inquisidor, el que dirige todo el proceso de la muerte y crucifixión, de la crucifixión y muerte de nuestro amado Yeshua. Escribe un título que puso sobre el madero, el cual decía: Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito por favor, presten mucha atención a este dato de información histórico tan importante. Estaba escrito en hebreo, en griego
y en latín, escrito en hebreo, en griego y en latín. Sin embargo, es interesante notar que en el texto hebreo se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y cuando vemos en el texto, en el documento, si usted ve el video, ve las fotografías que están aquí en internet sobre esa inscripción, notarán que se escribió hebreo, griego, latín. Y notarán que tanto el hebreo como el griego como el latín aparecen inscritos todos de derecha a izquierda. Es decir, que aquí estaríamos frente a un caso muy interesante en la grafología, en la historia de la escritura. ¿Por qué razón se escribió el griego en sentido derecho-izquierdo y el latín en sentido derecho-izquierdo? Es decir, que para poder leer lo que dice en griego y lo que dice en latín, se hace necesario hacer una imagen de espejo, es decir, ahí está la inscripción. Si se coloca un espejo al frente, entonces las palabras quedarán inversas, es decir, se podrán leer ahora sí en el original griego y en el original latín. Me están entendiendo lo que les quiero significar. Esto nos puede llevar, y según el documental, y me pareció tan interesante escuchar esto nos puede llevar a varias conclusiones. Entre ellas, que el autor, quien escribió el manuscrito de la tablilla en hebreo, en griego y en latín, pudo ser un hombre hebreo que tenía claridad absoluta de que en hebreo se escribe de derecha a izquierda y que a su vez escribió en griego, pero lo escribió de derecha a izquierda cuando el griego se escribe de izquierda a derecha y el latín de derecha a izquierda. Podría ser, esto es una buena análisis, una buena observación. Vean el video, por favor, recuérdenlo, se los voy a repetir nuevamente, aquí lo tengo justo en mi YouTube. Tras la cruz verdadera de Yeshua. Yo les voy a compartir el link para que puntualmente ustedes se tomen el tiempo y lo vean en casa. Tarda aproximadamente 1 hora, pero en verdad vale la pena. Es necesario verlo porque nos ayudará a comprender mejor este tema que estamos desarrollando. Y repito, muchas gracias para mi hermano Jerez, allá en Colombia. Muchísimas gracias por enviarme la relación de este video. Ahora, sobre ese mismo video quiero tomar algunas notas que encontré interesantes. Y es esta. Hay una historia allí narrada que tiene que ver con Constantino, el emperador de Roma. Recordemos que había 4 emperadores en Roma, al norte, al sur, al este y al oeste. Constantino era emperador del costado este de Roma, pero él quería ocupar un lugar y él determinaba que no era prudente para Roma tener 4 emperadores. Por lo tanto, él toma una ruta hacia Roma y yendo en esa ruta hacia Roma, estando ya justo a las puertas de entrada a la ciudad del Imperio Romano, estando justo allí a la puerta de entrada, él tiene una visión, si puedo utilizar esta palabra, y por lo menos así en el video lo enseñan. Y la visión que tuvo, vamos para allá, fue que vio al sol y vio un reflejo del sol, y en ese reflejo del sol le apareció una cruz, textualmente una cruz. Cuando él vio esa cruz, al tratar de pasar sobre este río, en este puente, él entendió que esa visión lo estaba dirigiendo a cómo conquistar la ciudad de Roma, la capital. Entonces, él determina que esa visión que él ha tenido de la cruz, la iba a colocar o la hizo colocar en el pectoral y en los escudos de todo su ejército. Estamparon por primera vez, se utiliza este símbolo cristiano. Se utiliza este símbolo como un símbolo cristiano, un símbolo de hecho primitivo, porque vale la pena recordar que no es la cruz como la conocemos hoy, sino es una cruz en forma de X y a la parte superior con una letra P, o en la forma de una letra P. Estos son diseños que también, si el tiempo nos lo permite, hablaremos de ellos. Vamos a ver cuáles son y cuántos son los diferentes tipos de cruces que existen, porque no es solamente la cruz que nosotros normalmente conocemos. Este primer elemento, este primer símbolo cristiano primitivo, estaba acompañado, repito, de una cruz en forma de X y traía consigo 2 letras, las letras del idioma del alefato griego, Rog y Pig,
aparecían allí, y también las letras, también posteriormente la alfa y la omega, que representaba a Yeshua como el principio y como el fin. Es muy interesante que por favor ustedes hagan el estudio y mediten sobre este tema. Lo importante allí es que finalmente Constantino avanza hacia Roma, y aunque tenía diferencia de hombres en número menor, conquista la ciudad y se toma el poder, desocupando de allí a Venancio, el emperador del momento, y ahora él se proclama emperador de todo Roma, y no solamente se proclama emperador de todo Roma, sino que construye hasta nuestros días, construye lo que nosotros conocemos como un arco, ese arco maravilloso que está justo a la par del Coliseo romano, que es precisamente lo importante de la historia, ese arco del triunfo del Imperio Romano. Ahora, toda esta historia es tan apasionante porque a partir de este momento, Constantino empieza a trabajar en función del Imperio Romano como única autoridad visible, pero no solamente como única autoridad total, sino que además implementa ahora el proceso de instaurar en el Imperio Romano el fundamento cristiano. Y aquí aparece en escena un personaje que me parece muy importante que lo tengamos presente, y es su esposa. De hecho, su esposa en principio había sido amante de su padre y posteriormente se convierte en su esposa, una mujer no de alcurnia, no de cierto nivel de reinado, de gobierno, pero finalmente la aceptan y es la esposa de Constantino. Él es el emperador y él determina. Y él toma a su esposa Helena y la envía al este. ¿Dónde está ubicado el este? Hacia Jerusalén. Porque Constantino sabe que en Jerusalén hay una historia que va mucho más allá del cristianismo, que es una historia que él necesita conocer y necesita traer hacia Roma para fundamentar el principio de su concepto cristiano o de implementar la religión dentro del Imperio Romano. Entonces esta señora Helena viaja hacia Roma, hacia Jerusalén, hacia el este. Por favor recuerden, hacia el este. Cuán importante es cuando yo menciono la palabra este. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque todos sabemos que cuando celebramos nuestro tiempo de Shabbat y proclamamos el tiempo de Shema Israel, lo hacemos siempre en dirección al este. Y asimismo Constantino envió sus soldados y a su esposa Helena en dirección al este. Y allí ella se encuentra con una iglesia, con un edificio que, aunque estaba en proceso de demolición ya para aquel tiempo, se considera hasta el día de hoy el lugar donde reposa esa tablilla con los nombres o las palabras Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, en el hebreo, en griego y en latín. Y allí está este lugar, hasta el día de hoy se conoce como la Iglesia de la Santa Cruz. Por favor observen lo que estoy mencionando, la Iglesia de la Santa Cruz, esto es en Jerusalén. Y esa Iglesia de la Santa Cruz también tiene obviamente su sede aquí en el Imperio Romano, obviamente en las cercanías del imperio, la casa de Constantino. Hasta nuestros días existe ese lugar, la Iglesia de la Santa Cruz. No solamente el lugar, sino que además hay un día asignado en toda la tierra para esa adoración a la cruz. Les decía que estábamos en Lucas mirando un texto y creo que ya lo recuperé, el libro de Lucas, capítulo 23. Acompáñenme un momento al capítulo 23 y vamos a ver el verso 38. Déjeme por favor confirmar, verso 38. Lucas capítulo 23, verso 38. Aquí está. Al fin lo encontré. Y el pueblo estaba mirando aún a los gobernantes que se burlaban de Yeshua, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Yeshua, el Mashiach, el escogido de Elohim. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras. Por favor, observe.
sea observador. ¿Será que se los explico o será que usted me envía un texto y me explica lo que está sucediendo acá? ¿Qué leímos hace un momento? Que estaba un texto escrito en hebreo, griego y latín. Pero mira qué nos dice Lucas. Lucas nos dice, había un texto escrito en letras griegas, latinas y hebreas. ¿Captaron? Espero que sí. No lo voy a explicar. Usted observe los textos que acabamos de leer y encuentre dónde está la diferencia. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de lo que estaba pasando en Roma. Y en ese contexto histórico tenemos que saber si se escribieron estos textos, cuál era el orden adecuado. El hebreo, el griego y el latín. El griego, el latín y el hebreo. El latín, el griego o el hebreo. Por favor, piense usted y concluya cuál sería el orden ideal de la forma como se debía realmente escribir este documento. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, muchísimas gracias, amados hermanos. Antes de continuar hablando de un tema tan interesante como es el tema de la cruz, vamos a recordar que la cruz no tuvo como principio el cristianismo. Fueron muchos años después de la muerte y resurrección de Mashiach que se implementó el proceso de adoración a lo que conocemos como la cruz. Así es que, por favor, repito, no fue ni Jesús, ni Yeshua, ni los discípulos o los apóstoles los que crearon y tomaron la cruz y dijeron vamos a tomar esta cruz y lo vamos a seguir. No fue de esa manera. La historia tiene origen, repito, como lo vimos ya en un principio, desde muchos tiempos, desde la época babilonia, la época de los caldeos y demás, que la trajeron como una condición de muerte y una condición de escarnio público por demás, porque la persona era expuesta públicamente en ese madero. En Europa también tenemos algunas historias que se cuentan con mucha claridad, como en Italia, sobre todo el proceso religioso de la cruz y que se coloca ahora adicionalmente hoy hasta nuestros días en las tumbas de las personas que han fallecido. Se colocan cruces para establecer que esa persona tiene una conexión o una identidad cristiana. Ahora, en la historia de la cruz es muy interesante recordar que, por ejemplo, Egipto tenía una cruz en una forma muy diferente a la que hoy conocemos. Esta cruz se llama la cruz Ansi o Ankh, donde la parte superior era un círculo. Miren qué interesante, hermanos. Miren qué interesante. Es una cruz del sentido vertical y horizontal, pero en la parte superior tiene un círculo. Esa cruz es una cruz de origen egipcio. Y miren cuán interesantes son esos pequeños detalles que tienen una relevancia fundamental. A ver si puedo explicar esto. Hace muchos años, en Israel Casa Integral, o en aquel tiempo Iglesia Cristiana Integral, empezamos a hacer caminatas por la ciudad de Cherryville. Estábamos pisando el territorio, tomando propiedad del territorio en esta ciudad. Primera congregación hispana en su historia de esta nación, de este pueblo. Teníamos que tomar autoridad sobre el territorio y marchábamos con pancartas. Somos la comunidad hispana, cristiana, etc. Bueno, muchas cosas lindas, todo dentro de un ambiente muy, muy sano, muy limpio, por supuesto. Pero yo recuerdo que alguna vez en esos recorridos que hacíamos por la ciudad, un hermano llevó consigo una pancarta, una cartelera, y pintó una cruz con un círculo en la parte superior, muy bonita. Y uno de los señores americanos, estos americanos que son tan observadores, en una reunión que tenía de pastores, se acercó y me preguntó, Pastor Alfaro,
quiero preguntarle, yo vi la caminata que ustedes hicieron por la ciudad, me parece muy bonito, la presencia de la comunidad hispana haciéndose notar en la ciudad está muy bien, excelente, pero me causa una curiosidad, ¿por qué ustedes en sus pancartas llevaban una cruz egipcia? Como diría un amigo mío, plop, perdón, una cruz egipcia, de ninguna manera, le dije yo, de ninguna manera, una cruz egipcia, la verdad no sabía a qué se refería. Cuando investigué sobre el tema, llegué a esta conclusión que les estoy compartiendo hoy. Esa cruz egipcia es una cruz como conocemos, aunque no tan alto el paral vertical, más a la mitad, casi como un símbolo de más, al sumar, de la suma. Y en la parte superior, repito, el círculo. Es una cruz egipcia. Y esa cruz egipcia simboliza para los egipcios vida eterna y fertilidad. Por eso fue colocada en las tumbas de los faraones, y los egipcios adoraban y consideraban a sus ídolos, a sus faraones inmortales, y para ello utilizaban esa cruz. Repito, la cruz egipcia. ¿Por qué hablo de algo tan simple? Porque justamente hoy compartía con un amado pastor y le preguntaba por qué razón una persona cercana que conocemos utiliza los tzitzits blancos, los tzitzits blancos, los tzitzits del libro de Números, que nos dice que coloquemos tzitzits en las 4 puntas de nuestro vestido. Recuerdan, los tzitzits para el varón. Pero los tzitzits, cuando se usan blancos, quienes utilizan los tzitzit blancos son los hermanos de Judá, particularmente el pueblo ortodoxo, es decir, los hermanos judíos ortodoxos que no reconocen a Yeshua HaMashiach. Por eso ellos utilizan los tzitzit blancos. Cuando nosotros reconocemos a Yeshua HaMashiach, entonces utilizamos los tzitzit blancos con un hilo azul. Ese hilo azul representa nuestra identidad con Yeshua HaMashiach. Miren, es algo muy sencillo, hermanos, pero es muy importante que lo tenga presente. ¿Por qué? Porque si tú ves, esto me trae a colación un pequeño chiste. Un papá y un niño judíos están en un aeropuerto, como decir en Miami, y ellos obviamente visten su traje negro y visten sus tzitzit blancos. En aquel lugar había un hermano hispano de Torah, y vestía también sus tzitzits. Solo que sus tzitzis eran blancos y con una línea azul, con un cordón azul. El niño le dice a su papá: oh papi, mira, este señor que está allí es hispano por lo que veo, pero veo que usa también los tzitzis. ¿Será que es de nosotros, de la casa de Judá? Y el papá observa los tzitzis y le dice: no, no es de los nuestros. No es de los nuestros. Tenemos que aprender a identificar simbología. Usted sabe, mi amado hermano, que por ejemplo utilizamos la paloma como símbolo de la paz. Utilizamos el pez, un dibujito de un pez, para significar que somos cristianos. Utilizamos la cruz como identidad en los edificios para establecer la comunidad cristiana. Todo esto. Tenemos cruz cabalística, tenemos la cruz celta, tenemos la cruz druida, tenemos la cruz cristiana, tenemos la cruz budista, tenemos la cruz bizantina y tenemos cuántas cantidades de cruces usted pueda imaginarse. Por ejemplo, una cruz de los navieros, de las embarcaciones, es un ancla en forma de cruz. Está el ancla y la cruz. Es una forma como los marinos utilizan su cruz también como símbolo de adoración o como símbolo de idolatría. Cuando hablamos de todo esto, hermanos, y repito, hay mucho tema por tratar. Yo estoy tratando de darles ideas básicas para que ustedes profundicen. Recuerden que esto es en la universidad. En la universidad el profesor enseña un tema, expresa un tema, y tú como estudiante profundizas y vas más allá a escudriñar. Cuando hablamos entonces de la cruz en el modelo del Imperio Romano, que ya fue bajo ese régimen en el que justamente Yeshua fue crucificado, y lo vimos hace un momento, nos damos cuenta que ese instrumento de muerte, de tortura, ahora era reservado para aquellos esclavos, para los criminales y para las personas que cometían la peor atrocidad. Ya lo habíamos mencionado, y entonces esa cruz realmente ahora en el Imperio Romano se considera la forma como se lleva a pena de muerte a los reos. Vemos, mis amados hermanos, que era una ejecución muy cruel,
extremadamente cruel. Primero se debía ser azotado, flagelado de una manera atroz. Si usted vio esta película de la crucifixión de Mel Gibson, si la vio, y no vamos a entrar a los detalles de la película, si usted la vio, notará cómo se recrea en el cine lo que eventualmente realmente pudo pasar en la vida de Yeshua. La manera como fue azotado, cuando vimos esa escena, cuando es flagelado, esos 40 latigazos, con cada látigo con puntas de acero en las terminaciones, y la manera como se desgarra su piel, es realmente bárbaro. Hay personas que no podían resistir ver estas imágenes, pero no solamente son imágenes de cine muy bien recreadas, sino que muy seguramente aún más fuerte que lo que vimos en el cine o en la película, realmente fue lo que pasó en la vida de Mashiach. El libro de Isaías, en el capítulo 53, nos habla de la muerte de Mashiach y de las consecuencias que sucedieron en todo su entorno. Y vemos cómo el madero forma parte de toda esta historia. Y al leer algunos de los pasajes, como ya lo hemos visto, veamos uno más, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 21. Vaya conmigo a su Biblia. Desde entonces comenzó Yeshua a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera te suceda esto. Pero él, volviéndose, le dijo: Pedrito, por favor, Pedro, quítate delante de mí, adversario. No me gusta usar ese otro nombre, adversario. Simplemente dejémoslo como adversario. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Hashem, sino en las cosas de los hombres? ¡Wow! ¡Qué palabras! Por favor, me eres piedra de tropiezo porque pone las cosas en los hombres, en la mentalidad, en la filosofía, en el pensamiento de hombres, en esta teología denominacional, racional, humana. Y no miras las cosas de Hashem desde el punto de vista del Espíritu, desde el punto de vista de Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su vara, y aquí nos colocaron en la versión de Reina Valera su cruz. Toma su vara, tomen su vara, la vara que tienen de apoyo, la vara, tomen su vara y síganme. Tomen su vara y síganme. Pastores, el pastor que tiene su vara, el cayado para orientar, para dirigir, para organizar su rebaño. Toma tu vara y sígueme. Maravilloso. Entonces vemos cómo en la historia de Yeshua había venido un sacrificio extremadamente doloroso, impresionantemente fuerte sobre la vida de nuestro amado Mashiach. En el libro de Apocalipsis, por favor vaya conmigo al libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Y en el verso 4, vamos a leerlo desde el verso 1. Siempre me gusta leer, ustedes saben, un contexto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podrá abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, Yeshua HaMashiach, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Qué es lo que hoy valoramos, apreciamos, amamos, reverenciamos, honramos? El instrumento, el madero, llámese el madero transversal, llámese la estaca, el madero, o estamos reverenciando el milagro de lo que evidentemente sucedió en aquel madero. Esto lo tenemos que traer a colación, hermanos,
porque sé que el tema para muchos, aún en el nivel 3 de Torah, cuesta. Este es un tema que cuesta asimilar. Este es un tema que nos cuesta digerir. Este es un tema en el que ustedes van a decir, pastor, muy linda su enseñanza y todo, pero perdóneme, pero aquí sí no voy. No se trata de mí. Puede ser que no lo entiendas hoy, lo entenderás mañana. Lo importante, mis amados hermanos, es que sí, en la cruz se sucedió un evento extraordinariamente el más importante de la humanidad, la muerte y la resurrección. Pero lo importante es que no nos quedemos en la imagen, en el instrumento, sino en lo que sucedió justamente en ese instrumento. Entonces la muerte es lo que todo hombre teme y volver a la vida puede considerarse el mayor milagro. Y Yeshua resucitó a bastantes personas a lo largo de su ministerio a través de la resurrección que desafía totalmente a la muerte. Finalmente, para el día de hoy, fue la cruz donde todo tenía que cumplirse. Esto es lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 3. Acompáñeme, por favor, vamos a ese texto y ya estamos en el momento de cerrar nuestra jornada para el día de hoy. Nos quedan algunos minutos. Bueno, muchas gracias. Libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿En qué momento de esta historia apasionante la cruz, instrumento de muerte y de maldición, en qué momento pasa a ser instrumento de adoración y de idolatría y de identidad de un creyente? ¿Qué nos identifica a nosotros como creyentes en Torah? ¿La cruz? No, mi amado hermano. ¿Qué nos identifica a nosotros como creyentes? Nos identifica la Torá, el pueblo escogido de Hashem, Israel, casa integral. Como pueblo, como nación santa, que fuimos tomados de la oscuridad y fuimos sacados de esa condición de muerte a vida. Esto es lo que nos identifica, no el madero, sino el propósito del llamamiento de nuestro amado Mashiach. ¿Quién os fascinó entonces para que ustedes no entren en la obediencia? A vosotros ante cuyos ojos Mashiach, que fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Esto solo quiere saber de vosotros? ¿Recibisteis el Ruach HaKodesh por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos son textos que hay que leer con madurez, carácter y entendimiento. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Esta palabra necios aquí nos dice sin Dios. ¿Tan necios? ¿Sin Dios están ustedes? Habiendo comenzado por el Ruach, ¿ahora vais a acabar en la carne o por la carne? Wow, tantas cosas habéis padecido en vano, tantas cosas os es haber padecido para decirme hoy que ustedes se postran ante un instrumento de adoración y de idolatría. Todo lo que el pueblo a lo largo de estos miles de años ha pagado en persecución, en muerte y en toda la forma posible como se ha atacado al pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel ha padecido para que ustedes hoy estén en un contexto de idolatría a un instrumento que es desde su principio un instrumento de maldición. Maldito todo aquel que es llevado a un madero. Y nuestro amado Mashiach se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuésemos libres de esa condenación del pecado. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Ruach y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis amados hermanos, el oír por fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la certeza. ¿Qué es la emuná? La firmeza. ¿Qué es el bitajón?
La confianza. ¿En quién y dónde está puesta tu confianza? Mi confianza está puesta en Hashem, que hizo los cielos y la tierra, que entregó su vida por mi condición de pecado. Mi confianza, mi bitajón, mi emuná, mi fe está puesta en Él. Entonces, mis amados hermanos, el amor de Hashem, ese amor ágape incondicional que nos enseña el libro de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Hashem al mundo que nos entregó a su único, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en Él, la persona de Yeshua HaMashiach, no para que todo aquel que en la cruz cree, en el instrumento cree, no, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo he escuchado tantos cánticos hermosos de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz, y la cruz en la cruz, lo primero. Sí, todo eso es hermoso, hermanos. Todo eso está perfecto, todo eso es hermoso. Pero lo que quiero, repito, para cerrar nuestra jornada, mis amados hermanos, es que no perdamos de distancia, que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro diario vivir no está puesto en un instrumento de madera, está puesto en el autor y consumador de la vida, en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora, hoy vemos, mis amados hermanos, que el interés del pueblo cristiano es presentar su identidad desde un punto de vista tal vez arqueológico, histórico y desde el punto de vista cristológico por demás. Desde este sentido, entonces, la cruz y esa palabra cruz tomó una descripción que nos lleva de inmediato a entender el concepto de la muerte y la resurrección. Y nos llevó a entender que el creyente y el cristianismo y el contenido del evangelio, sin la cruz no hay vida. Sin la cruz no hay vida. Pero más que sin la cruz, sin la presencia, sin la entrega de Yeshua HaMashiach, no hubiese habido muerte y no tendríamos resurrección. Juntamente con Él, nosotros estamos en ese madero crucificados. Porque ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿La cruz vive en mí? No, ya no vivo yo, porque Yeshua HaMashiach vive en mí, como dice el libro de Gálatas en el capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Ahora, Juan capítulo 17, verso 4. Creo que podemos cerrar con este texto maravilloso del Evangelio de Juan. Acompáñeme, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 4. Juan 17, 4. Acompáñeme, por favor. Dice esta palabra. Vamos a leerlo desde el verso 1. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, Elohim, el verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado, al Hijo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese. Oh, maravilloso texto. Con aquella gloria que tuve contigo antes de Bereshit capítulo 1, verso 1. Antes de Aleph, antes. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ellos son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, un ejad, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amén. Qué texto maravilloso. Mis amados, les dejo aquí en el link del video de nuestra enseñanza del día de hoy. Les dejo el link de ese video extraordinario que estuvimos compartiendo hoy sobre Tras la cruz verdadera de Jesús. Es un video obviamente del segundo nivel, desde el contexto histórico maravilloso, grabado en muchos de los puntos, en Jerusalén, en Israel, en Roma, en el Reino Unido, bueno, en muchos puntos, tras la huella de la cruz. Y repito, ya para ir cerrando mañana algunos textos, les dejo como tarea: establezcan cuál es el Día Mundial de la Cruz, establezcan en su estudio personal cuáles son los tipos y símbolos de la cruz, que existen muchos símbolos de la cruz. Hasta la cruz roja tiene un símbolo, la cruz roja. Hasta el símbolo médico, el asta de la serpiente, el símbolo médico. Todo esto tiene que ver con el madero y todo esto tiene que ver con la cruz. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía. Espero que hayan disfrutado del tema. Mucho tema por tratar. Usted tiene tarea en casa, profundice sobre el mismo y déjeme saber sus opiniones, por favor. Hasta el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Shalom. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.